Muchísimas gracias por esta participación, por esta colaboración. Creo que debemos de entender de que solamente trabajando en conjunto vamos a poder encontrar lo mejor de la docencia y poder todos juntos formar profesionales útiles para el país. La sala 10, el Hospital de Clínicas, no tiene la riqueza de las patologías del cáncer. El doctor Perrota ha sido un aporte muy importante a la sala, pero aún así creo que si operamos 2 o 3 cánceres de cuello uterino, que me corrijan los demás, cirugía Wetter Mace, bueno, creo que eso es mucho. Así que esta charla va a ser muy enriquecedora y espero que no sea, que sea el inicio de una serie de charlas con miembros del staff del INCAM. No sé, doctora Cabañas, si usted habrá tenido la bendición de la carga genética deportiva como lo tuvo su padre, pero su padre tuvo en su persona la mancomunión de ser un buen profesional y también un ídolo en el deporte. Y probablemente el único ídolo que conozco que, a pesar de que había que generaba unas enormes ganas de llevarlo en andas, no se podía por obvias razones. Para quien no le conozca o no le conoce, el doctor Cabañas es un señor de casi 2 metros y 130 kilos. Entonces, permítame, doctora Cabañas, en alusión a mi amistad con su padre, dedicarle a su papá, y por favor le cuenta esto después, esta actividad científica del día, que creo que va a ser bien aprovechado por todos los jóvenes y por nosotros los viejos también. Muchas gracias, doctora Cabañas, por su intermediación y también a nuestra conferencista del día de la fecha. Gracias, doctora Melo. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar la actividad de hoy con la doctora Claudia Fernández. La doctora Claudia Fernández es médico cirujano de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, especialista en ginecología y obstetricia del UCA y del IPS, especialista en cirugía ginecológica, oncológica y especialista en tracto genital inferior de UNCA, médico de planta del servicio de IPS y médico de planta del INCAN. El día de hoy ella nos va a hablar de el cáncer de cuello uterino, patología extremadamente importante, no solo por el impacto que tiene como causa de mortalidad en muchas mujeres en América Latina, sino porque pienso que además es nuestro papel como cirujanos, pues estar no solo en el conocimiento, sino tratando de que la mayoría de nuestros pacientes puedan entrar dentro de la prevención de este cáncer de cuello uterino, que en muchos lugares de Latinoamérica, afortunadamente, ya está pasando a un segundo plano gracias a la prevención. Bienvenida, doctora Claudia, bienvenida, doctora María Luisa, gracias por haber intercedido para tenerlos a ustedes aquí, y espero, como dice el doctor Fretes, que sean muchas actividades más en conjunto, porque la patología oncológica es de suma importancia para el cirujano. Adelante, doctora. No estamos oyendo. Hola, doctora. Okay. Ahora estamos ya con el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en unos problemas de conectividad, pero creo que ahora ya estamos bien. Y como dice el doctor Isaías, ojalá que continúen estas interacciones. Quiero dejarle ya la palabra a la doctora Claudia Fernández, que hoy les va a hablar del manejo de cáncer de cuello uterino. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que esto pueda aportar para el manejo correcto del cáncer de cuello uterino. Estos son los temas que yo quiero abordar el día de hoy. La realidad del cáncer de sebo en el país, citar algunos de sus factores de riesgos,
la prevención, cómo llegar al diagnóstico, la estadificación, el tratamiento y algunas situaciones especiales para comentar y por supuesto concluir. El cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres. El cuarto lugar después de mama, colorectal y pulmón, y también es la cuarta causa de muerte por cánceres en mujeres y la segunda causa de muerte de cánceres ginecológicos. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud estimó una incidencia de 13 casos por 100.000 habitantes año, con una tasa de mortalidad de 7 por 100.000 habitantes año. Entre el 85 y 90% de los cánceres son diagnosticados en países subdesarrollados, que se relacionan mucho con el bajo nivel socioeconómico y también la falta de políticas de salud, ya que deberían implementar guías y consensos para tener una detección temprana, y ya que 2/3 de los mismos se diagnostican lastimosamente en estadios avanzados. Esta es el top de los 10 cánceres más frecuentes y se compara entre los hombres y las mujeres, y vemos que el cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente después de mama en la mujer, y también la mortalidad, que casi hay un empate técnico con el cáncer de mama. En nuestro país, estas son estimaciones para Paraguay de Globocam 2018, que estimó 1.033 casos por año, 519 muertes por año, que vendría a ser 3 casos por día, 20 casos por semana. A lo mejor también, como son datos estimativos, puede ser que sean mayores los casos y que ahora actualmente en el 2020 no se aleja mucho de esas cifras. Estos son datos que tenemos, que me aportaron hasta el 2018, que es el Instituto Nacional del Cáncer, y vemos que en el último año registrado, que es el 2018, vemos que los casos con cáncer de mama y cáncer de cervix, casi un empate técnico. Antes era mama en el 2017, vemos en el 2018. Y estos son datos en el otro servicio donde estoy, en el Instituto Nacional, el Instituto de Previsión Social, el IPS, que aclaro nomás que vemos que acá hay cáncer de mama hay pocos, pero es porque en el hospital hay un servicio de mastología, o sea que nosotros somos los que captamos pocos pacientes con cáncer de mama. Vemos que el cáncer más frecuente es el cáncer de cuello uterino, se mantiene durante todos los años, y el grupo etario, lastimosamente, ronda entre los 35 a 50 años, está en la mayoría de los casos. Y el estadio en el que llegamos a hacer el diagnóstico también lastimosamente ya son estadios avanzados, ya muy pocos llegan para el tratamiento quirúrgico, la gran mayoría son estadios de 2B, o sea, para arriba. Esta es una proyección solamente del tipo histológico, que veremos más adelante que coincide con la literatura. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma escamoso. También tenemos casos de adenocarcinoma, neuroendocrinos, otros. A lo mejor no coincide mucho con nuestra realidad, y teniendo en cuenta que estas son estadísticas de un seguro social, pero solamente para demostrar que de dónde proceden nuestras pacientes, ¿verdad? A nivel central fueron más del 56% de casos. Para citar algunos factores de riesgos, está el inicio precoz de las relaciones sexuales, el alto número de parejas sexuales, también hay estudios que relacionan con el uso de anticonceptivos, antecedentes de condilomatosis en la pareja, el tabaco, también así como el estado inmunológico deficiente y la alimentación no saludable. El
se sabe que el virus del HPV, del papiloma humano, es una condición para que pueda aparecer luego el cáncer de cuello uterino. Por eso en esta lámina pongo que uno de los pilares ideales para la prevención sería la vacuna contra el HPV y controlar los factores de riesgo. Entonces, para prevenir, repito, ¿verdad? Sería la vacunación contra el HPV y la detección de lesiones precancerosas. Nosotros acá en nuestro país tenemos, o sea, lo que podemos realizar el estudio de citología vaginal, que es PAP, y algunas veces con la citología, la colposcopía, pero lastimosamente es una realidad, no abarcamos a todas nuestras pacientes, nuestras mujeres no se realizan cada año y también hay que ver el tipo de resultados que suelen arrojar. Y lo que vuelvo a reiterar, es importante también que se implementen en serio programas de salud pública para que puedan tener una alta cobertura para esta prevención. Lo que ya habían mencionado, que se ha demostrado que la infección persistente con el virus del HPV de alto riesgo es una causa necesaria para la infección del cáncer de cuello uterino. Entonces, voy a ser reiterativa, ¿verdad? Que la vacuna, buscar lesiones precancerosas va a hacer que no lleguemos al cáncer del cuello uterino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros a nivel país, puestos de salud en el interior, los hospitales, tanto públicos, privados, tenemos los servicios donde se realiza PAP y colposcopía, el test de HPV, algunos centros del ministerio también se están realizando, pero como todo patología oncológica, el diagnóstico lo hace la histología. O sea, que si nosotros encontramos una lesión o una imagen por colposcopía que biopsiamos, la histología es la que nos va a arrojar el diagnóstico. Sí, el test de HPV nos va a decir si está relacionado con uno de alto o de bajo riesgo. Generalmente es del alto riesgo. Y en algunos casos, la mayoría, la paciente ya no llega con imágenes, que llegan con tumores enormes en cuello uterino, que son las que se tienen que realizar biopsia y la histología confirma el diagnóstico. Los tipos histológicos. Vimos en una diapositiva anterior que en uno de los centros donde estoy es el carcinoma escamoso, que es el más frecuente según la literatura y según lo que se encuentra, ¿verdad? Está el queratinizante, no queratinizante y lo que se menciona acá. También el adenocarcinoma y en menor proporción los otros tipos histológicos. Manifestaciones clínicas. La paciente, ¿por qué acude generalmente? Si es que ya no viene del consultorio TGI con su resultado de PAP y colposcopía o no, viene por genitorragia, por alteración del ciclo, por sinusorragia, o sea que es el sangrado por relaciones sexuales. También puede manifestar leucorrea persistente, fétida, y lastimosamente ya cuando es ya en estadios avanzados, viene por anemia, dolor abdominal, lumbar, inclusive falla renal. Tuvimos casos, por ejemplo, de pacientes que estaban internadas en otro servicio, que ingresaban por insuficiencia renal, buscaban la causa, había hidronefrosis y era porque había un cáncer de cuello uterino localmente ya avanzado. Y como ya tuvimos el diagnóstico por la histología, ya le evaluamos a la paciente y lo más importante es estadificar a la paciente y ver qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer. Por supuesto, una historia clínica completa, un examen físico, se recomienda que sea bajo anestesia para que podamos evaluar bien las paredes vaginales, los parametrios y siempre recomendar que sea evaluado por un médico especialista, un gineco-oncólogo o un cirujano oncólogo. Los estudios de extensión que se pide, resonancia de pelvis, una tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis. Aclaro, lastimosamente a nivel ministerio no contamos con resonancia de pelvis, pero
Siempre tratamos de que la paciente busque y vea la posibilidad de que se haga de alguna forma su resonancia. También una ecografía abdominal o una ecografía renal para buscar si hay hidronefrosis o no. Y la cistoscopía y la rectosigmoidoscopía generalmente solicitamos cuando hay estadios avanzados y para ver si hay compromiso tanto de la vejiga o del recto. Aclaro también que la sospecha de la afectación de la vejiga o del recto debe siempre confirmarse mediante biopsia y evidencia histológica. El edema bulloso por sí solo no justifica la asignación de un caso de estadio 4. Siempre hay que biopsiar. Entonces, es fundamental la detección precoz para implementar un tratamiento con criterio curativo. El tratamiento quirúrgico es el abordaje de lesión en los estadios iniciales. Vamos a ver después por estadio qué tipo de tratamiento ofrecerle. Y generalmente nosotros usamos esta hoja para poder hacer un diagrama de cómo está comprometido, o sea, el cuello, si está o no reemplazado por el tumor, o sea, por tumor y el compromiso tanto de la vagina y de los parametros. Una vez que tengamos todos los estudios, podamos contar tanto con la resonancia o la tomografía, llegamos a la etapa de estadificar a nuestra paciente. Actualmente, la nueva estadificación es la que se presentó en octubre del 2018 en el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en la FIGO 2018. Los tres cambios que hubieron con en los estadios anteriores son que en el estadio inicial, entre el 1A1 y el 1A2, solamente si ya se tiene en cuenta la invasión estromal, ya se descartaba el diámetro, ¿verdad? Se volvió a subdividir el estadio 1B, que era más para también buscar ofrecer tratamiento conservador en la fertilidad a las mujeres, y se incluyó el compromiso ganglionar pélvico y lumboaórtico, que apareció ahora. Hay un estadio 13.1 y 13.2 respectivamente. Vamos a mirar de estadio por estadio. Esta es la manera, o sea, los estadios del 2018, la FIGO 2018, y estos son los estadios iniciales. O sea, el estadio 1 es el que está confinado al cuello uterino, solo al cuello uterino. Entre el estadio 1A y el 1B, vemos que el estadio 1A es microinfiltrante, o sea, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a estadificar? Mediante el informe de anatomía patológica que nos va a decir cuánto tiene de infiltración. El estadio 1A1 es hasta 3 milímetros y el estadio 1A2, 5 milímetros. Este es el CA de Cervi, un microinfiltrante, también conocido como CISCA, un carcinoma escamoso superficialmente infiltrante. Y el estadio 1B1, que como ya había adelantado en la FIGO 2018, subdivide el estadio 1B en 1, 2 y 3. El estadio 1B1 es cuando ya es mayor a 5 milímetros, pero hasta 2 centímetros de la tumoración. O sea que si mide 7 milímetros, ya es un estadio 1B1. El 1B2 va del tamaño desde 2 centímetros, cuando ya es mayor a 2 centímetros, pero menos de 4 centímetros. Y siempre confinado todavía al cuello. Así que también como el estadio 1B3, el tumor está confinado al cuello uterino, pero es más de 4 centímetros. Este es el estadio 1, el estadio 1A y el 1B. Después están los estadios 2. El estadio 2 es cuando ya la tumoración ya sobrepasa el cervix, ya infiltra la vagina o el parametrio. El estadio 2A es cuando infiltra la vagina hasta el tercio medio y dependiendo del tamaño del tumor, si es menos o de 4 centímetros, es lo que denominamos el 2A1 y el 2A2. O sea, un tumor de más de 4 centímetros que infiltra el tercio superior de la vagina es un 2A2. Y el estadio 2B es cuando
El tumor sobrepasa el cervix uterino y ya infiltra los parametrios, pero no llegan a la pared pélvica. El estadio 3A, o sea, ya infiltra la vagina hasta el tercio inferior. Acá en el estadio 3B hay infiltración y llega hasta la pared pélvica, el parámetro es totalmente invadido, llega a la pared pélvica, o hay por imágenes, ya tenemos informe de una hidronefrosis, ya es un estadio 3B. Ya la enfermedad sobrepasa, ya llega hasta la pared pélvica. Y como les había mencionado, uno de los, lo nuevo que se incorporó en la estratificación FIGO 2018 son el informe de los compromisos de los ganglios. Los ganglios pélvicos, los que son de la cadena ilíaco obturador, se denominan 13-1, y el compromiso de los ganglios lumboaórticos son los ganglios 3, o sea, se denomina estadio 3C2. El estadio 4, cuando órganos de la pelvis ya se ven afectados, la vejiga, el recto, puede ser la trompa, el ovario. Y el estadio 4B, cuando ya el cáncer de cuello uterino se diseminó a el hígado, pulmón, ganglios supraclaviculares, rara vez, pero también puede aparecer en metástasis óseas. Y a modo de comentario y aclarar, ¿verdad? Que como en la denominación de 13 del compromiso ganglionar, el aporte de los informes de la resonancia y la tomografía ya pueden estadificar y no hace falta, o sea, se tienen en cuenta, y para no llevar a una paciente a un tratamiento quirúrgico, ya se considera un estadio avanzado. Y ¿cómo se hace la denominación? Por ejemplo, si por resonancia o por imagen informan adenopatías sospechosas, la denominación es un 13-1R, ¿verdad? La R es por la imagen. Entonces la paciente ya queda con ese estadio. Sin embargo, si es que una paciente por el estadio clínico era impresionada 1B2, se sometió a una cirugía radical y uno de los ganglios viene positivo, de la cadena ilíaco obturador, se va a denominar estadio 13-1 y P porque el diagnóstico se hace por la patología. Estos son los cambios que hay ahora, o sea, que se incorporó en la estratificación FIGO 2018. Antes de pasar al tratamiento, quisiera citar algunos de los factores de riesgo de la recurrencia de la enfermedad después de un tratamiento quirúrgico. Son factores de alto riesgo: el compromiso ganglionar, el compromiso parametrial y los márgenes quirúrgicos comprometidos. Si la paciente tiene uno de estos factores, después de la cirugía generalmente, o sea, debe someterse a un tratamiento adyuvante, radioterapia más quimioterapia concurrente. Y están unos factores de riesgo intermedio, que es la invasión linfovascular, o que el tamaño sea mayor a 4 centímetros, y la invasión del estroma cervical sea mayor a 1/3. Si dos de estos tres tiene la paciente, ya es considerado un riesgo intermedio y la paciente debe ser evaluada para un tratamiento ayudante, la radioterapia externa pelviana con o sin quimioterapia. Generalmente se hace radioterapia. Bueno, y el tratamiento. Vimos que si se hace un diagnóstico precoz en estadios iniciales del cáncer de cuello uterino, tenemos altas posibilidades de ofrecerle un tratamiento quirúrgico a la paciente. Por tanto, es importante que la paciente sea estadificada correctamente, tenga los estudios para que nos arrojen informe de los compromisos de ganglio o que haya metástasis a distancia. Entonces, si tenemos el estadio temprano, le podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico. Y las opciones quirúrgicas
o sea, tienen varias denominaciones. Yo solamente quiero citar acá para conocer el tipo de histerectomías que tenemos, ¿verdad? Hay una clasificación de Cibula y colaboradores que clasifican 4 tipos de histerectomías. La tipo A, que es la histerectomía facial, es sacar el útero y el cuello uterino, y es la histerectomía que se utiliza para patologías benignas generalmente. Y el tipo B es la histerectomía radical modificada. Generalmente se reseca el parametrio y no se saca mucho más de la vagina y todo eso. Y el tipo C, o el tipo C1, que es con la preservación nerviosa, que es la que utilizamos nosotros en cirugías oncológicas, ginecológicas, en el cáncer de cuello uterino, es cuando ya se hace la resección parametrial, se reseca el tercio superior de vagina para lograr tener un buen margen. Y después está también la histerectomía tipo C, que se hace sin preservación nerviosa, generalmente no se utiliza eso. Y la histerectomía radical lateralmente ampliada es cuando ya es más radical, como dice su nombre, extraer más piezas. Acá, para ofrecer el tipo de tratamiento quirúrgico, es fundamental también la paridad de la paciente y el estadio tumoral al diagnóstico. Otro tipo de clasificación, que es la clasificación de Piver, que él clasifica de 5 maneras el tipo de histerectomía. El tipo 1, que es el tipo A de la clasificación anterior, y nosotros usamos la tipo 3, que es la remoción del tercio superior de vagina, y la ligadura de la arteria uterina se hace en su nacimiento. O sea, como el tipo 1 es cuando se hace en el istmo, la ligadura de los vasos uterinos. El tipo 2 se hace en el entrecruzamiento del uréter de la uterina cuando le cruza el uréter. Y la histerectomía tipo 3, la Piver 3, es cuando se hace la ligadura de la uterina en su nacimiento. Bueno, ahora voy a citar algunos tipos de tratamiento que nosotros podemos ofrecer a la paciente según sus estadios. Vimos que en el estadio inicial, los estadios 1A, que son microinfiltrantes, o sea que hasta 5 milímetros de profundidad, uno puede optar por cirugía o tratamientos más conservadores, con la finalidad de preservar la fertilidad y también teniendo en cuenta la edad de la paciente, comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente el tratamiento es tanto para diagnóstico y que en algunas veces funciona para tratamiento, es la conización, que se hace una conización con bisturí frío y se extrae la pieza del cuello del útero. Si los márgenes son libres, tanto endocervical, esta conización ya serviría también ya para tratamiento y la paciente puede quedar en controles. Si esta conización tiene márgenes comprometidos o no es factible realizar, o sea, que hay sospecha de que sea más infiltrante, uno le puede ofrecer también la traquelectomía, que es la amputación, sacar todo el cuello. En la conización sacamos una porción, en la traquelectomía sacamos, es una amputación cervical, y teniendo en cuenta también si hay o no hay presencia de linfovascular, se le realiza una linfadenectomía pélvica o biopsia de ganglio centinela. En caso de que la paciente ya está con paridad satisfecha, hay casos de que se realiza una doble conización por márgenes quirúrgicos, también le podemos ofrecer una Piver 1, o sea, una histerectomía simple. También se le puede ofrecer. En los estadios 1B1 y 2A1, ya o sea, el tumor de 2 centímetros que está en cuello, o hasta el 2A1 nosotros podemos ofrecer, o sea, es el tratamiento quirúrgico, o sea, que es la cirugía de Wertheimer o la histerectomía radical.
También el tipo de abordaje, podemos hacer de vía abdominal. También yo sé que acá a nivel país hay médicos especializados y que hacen vía laparoscópica. Y la literatura también menciona que hay una técnica vía vaginal, que yo confieso nunca vi aún todavía, para que hacer la cirugía vía vaginal para el CA de cervix. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la vía de abordaje abdominal vía laparoscópica, se destaca que esta última, o sea, que la vía laparoscópica es un objeto de discusión porque se hicieron varios estudios y se refleja que no hay una posible inferioridad en términos de índice de recurrencia ni sobrevida comparado con la vía abdominal. Algunas guías recomiendan que siempre esto, cuando le vas a ofrecer a la paciente, le menciones. Y está la otra opción, cuando la quirúrgica no es posible, cuando la paciente tiene comorbilidades o una contraindicación quirúrgica y una obesidad, es la radioterapia externa con braquiterapia, que se hace con quimioterapia concurrente cisplatino semanal. En estos estadios, si una paciente joven, se podría evaluar, o sea, preservar la fertilidad. Y el estadio 1B2, o sea, un tumor mayor a 2 centímetros, pero menos de 4 centímetros, limitado al cuello, por lo tanto no hay invasión parametrial ni vaginal, es la cirugía, la esterectomía radical con hipanectomía pélvica bilateral, que es la Piper tipo 3, o la histerectomía tipo C1. Si durante esta cirugía nosotros constatamos una adenopatía, y tenemos la posibilidad de que alguien nos informe por extemporánea y nos dice que una metástasis ganglionar, algunos ya recomiendan abortar la cirugía, ¿verdad? Pero yo hago un comentario acá que generalmente nuestras pacientes, tanto más en el público, ¿verdad? Que si no le hacemos un tratamiento quirúrgico y luego deben realizar un tratamiento con radioterapia, nosotros no contamos con radioterapia. Entonces, a veces uno evaluaría ese escenario y terminaría la cirugía. Un comentario personal. Y la cirugía, el otro tipo de tratamiento es la radiante. O sea, que cuando no exista condiciones para la cirugía, que es la quimioradiación, la quimioterapia concurrente. En estos estadios generalmente no se recomienda la preservación de la fertilidad. Y el estadio 1B3, o sea, el tumor ya es mayor a 4 centímetros, sigue confinado al cuello. El objetivo principal del tratamiento es el control de la enfermedad y el manejo de los efectos secundarios asociados al tratamiento previo. Entonces, el tratamiento estándar para este estadio, ¿verdad?, mayor a 4 centímetros, es la radioterapia pelviana externa más braquiterapia, que se realiza con quimioterapia concurrente, o sea, cisplatino semanal. Ese es el tratamiento estándar para estos estadios. Por supuesto, existen escenarios o posibilidades diagnósticas de realizar quimioterapia en adyuvante, la cirugía después radioterapia, o que vamos a ir, se evalúa, ¿verdad? Pero el tratamiento del 1B3 es la quimio-radio concurrente luego de braquiterapia. Y los estadios 2B y el 4A es la quimioradiación, que como el mismo esquema que ya había citado. Entonces, el tratamiento quirúrgico que está recomendado es hasta el estadio 1B2, y también podemos ofrecerle el estadio 2A1, según la certificación FIGO 2018. Ahora quisiera mencionar acerca de la técnica o de la histerectomía abdominal radical, que es la que utilizamos para el tratamiento quirúrgico del CA de cervix hasta el 1B2. Un poco de historia. Fue originalmente descrita por Clary Reiss en 1895. En 1911, Wertheim se atribuye el mejoramiento de la técnica y él estipaba los ganglios solo si estaban aumentados de tamaño. En 1944, Mainz
introduce la linfanectomía pélvica sistémica con la histerectomía radical. ¿Cómo se define esta histerectomía abdominal radical? Se extirpa el útero, los tejidos paracervicales y paravaginal, parte de la vagina, tejidos vasculares y conectivos de la pared pélvica que contienen las cadenas ganglionarias y ganglios linfáticos. La oophorectomía no siempre está indicada en pacientes menores de 40 años. Generalmente nosotros hacemos la transposición ovárica, o sea, conservamos el ovario y lo sacamos de la pelvis, y para que, si es que para la paciente va a realizar un tratamiento de radioterapia, no esté dentro del campo de radiación. Esto ya había mencionado, el tipo de histerectomía tipo Piver. Y los aspectos básicos de la histerectomía radical: se extirpa el útero, el tercio superior de vagina, los tejidos parametriales y paravaginales, o sea, el tercio superior de vagina. La linfanectomía pélvica completa: se hace la ligadura de la arteria uterina a nivel de su nacimiento, se diseca el uréter desde su porción intramural hasta en la vejiga, y se hace la resección de los ligamentos uterosacros. El abordaje, lo ideal es una incisión mediana, pero también se puede hacer la suprapúbica, una Margam, una Czerny o una Farnester ampliada, que eso se evalúa, pero no está contraindicado la incisión suprapúbica. Se explora toda la cavidad abdominal, no se recomienda el lavado citológico, y si es que hay ganglios paraórticos sospechoso, uno puede hacer congelación o puede hacer un muestreo. La técnica, como hablamos, una vez que exploramos la cavidad, montamos nuestro campo, exponemos todo el útero, los anexos, hacemos la apertura del espacio vesicouterino para vesical, abrimos todo el ligamento ancho, apertura también del fondo del saco de Douglas. Ahí vemos. Y algunas veces también en la vejiga hacemos una suspensión podemos usar pinzas o hacemos puntos con Vicryl, que luego de finalizar la cirugía se suelta otra vez. La linfanectomía retira todos los tejidos linfoganglionar visibles, y los límites para la linfanectomía está la bifurcación de los vasos comunes, o sea, de los vasos ilíacos comunes, o sea, 2 centímetros encima, en sentido craneal. Caudalmente, el ligamento inguinal, también llegar hasta los vasos circunflejos. Lateralmente, los vasos ilíacos externos, que sería esta parte donde está el músculo psoas, con el nervio genitofemoral o genitourinario. Y el profundo, en el fondo, acá se expone mejor, el nervio obturador, que es nuestro límite. Todo lo que abarca esa zona son lo que tenemos que retirar. Aquí, por ejemplo, se expone mejor los límites, después ya de un vaciamiento ganglionar pélvico. Otras imágenes más. Generalmente hacemos la linfanectomía y luego hacemos la extracción del útero y el cuello uterino. O sea, del útero. Otras imágenes. Y acá, luego de la linfanectomía, buscamos la uterina, llegamos hasta su nacimiento en la hipogástrica, hacemos la ligadura. Luego de la ligadura, tunelizamos el uréter, buscamos y llegamos hasta su desembocadura en la vejiga. Luego está la sección de ligamentos de los uterosacros. Todas estas maniobras es para que nosotros podamos tener la extracción de una pieza operatoria con el mayor margen libre posible. Estas son algunas piezas de la histerectomía radical. El útero, vemos con el parametrio, los ganglios, algunas de las piezas. Esto ya es más actual, o sea, hace menos de 2 años.
Vemos acá, por ejemplo, que el tercio superior de vagina, que es el manguito vaginal, que es muy importante para que tengamos un buen margen. Generalmente queda así el hecho quirúrgico post extracción de la pieza, post linfadenectomía. Si vamos a hacer la conservación de los ovarios, generalmente con un punto podemos unir al peritoneo, podemos poner subhepático, subesplénico en el parieto cólico. Es tipo alejar de la pelvis por si después reciba radiación. ¿Para qué hacemos eso? Para alivianar, o sea, los síntomas de la menopausia en las mujeres jóvenes, que también es un aspecto muy importante. Mujeres, ahora cada vez vemos mujeres mucho más jóvenes y que menos de 30 años, menos de 40 años, que al extirparle los ovarios ya entra en un estado de menopausia, que también afecta mucho la calidad de vida de las mujeres jóvenes. O sea, que una paciente ya está menopáusica antes de los 30 años, hay después problemas cardiovasculares, osteoporosis y los síntomas propios que cambian la calidad de vida de la paciente, que no debe ser ajeno también a cuando uno le va a ofrecer este tipo de tratamiento a la paciente. Como toda cirugía, tiene sus complicaciones, una de las que se cita acá, y por supuesto que depende mucho también de la habilidad quirúrgica del equipo, del médico, que debe ser un médico especializado. Actualmente en el Paraguay hay gineco-oncólogos, están los cirujanos oncólogos, que son los que mejor se cree, se espera, manejarían estos casos, ¿verdad? Que el cáncer de cuello uterino. Este es unos casos clínicos que tenemos. Esta era una paciente de 33 años, no tenía hijos, se realizó su PAP por sinusorragia, pero a ella se encontró una tumoración, que es la que encontramos acá. La biopsia, un carcinoma escamoso infiltrante grado 2, un estadio clínico 1B1. A ella se le realizó una Piper 3, linfadenectomía, y se conservó uno de los ovarios. Solamente se sacó la trompa de ese lado. Este es uno de los casos de pacientes más jóvenes que tuvimos. Paciente de 21 años, tenía ya ella un hijo, también se realizó su estudio de cuello uterino, había sospecha de carcinoma. Ella tenía más un patrón más endofítico que exofítico que comparado con la pieza anterior. Y el estadio clínico era un 1B1 y se sometió también a una Piper 3 más linfadenectomía y se hizo conservación de uno de sus ovarios. Bueno, después de ver todo, desde hacer la campaña de prevención, no pudimos prevenir, ya le diagnosticamos a la paciente, hicimos un diagnóstico precoz de un estadio inicial, le podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico. Hay situaciones especiales que yo quisiera mencionar, ¿verdad? A lo mejor el cirujano general no maneja los casos de cuello uterino, debería ser un cirujano oncólogo, un gineco-oncólogo, pero no están ajenos a que ellos puedan ver a una paciente, ¿verdad? Entonces, pacientes mal evaluadas o mal diagnosticadas que acuden por genitorragia. Tenemos muchos casos de pacientes de mujeres que por sangrado vaginal se someten, que no fueron bien evaluadas o no se le hizo el diagnóstico previo de un cáncer de cuello uterino, son sometidas a una histerectomía, o sea, a una cirugía. A veces ellos no se puede realizar una histerectomía total, por supuesto, hay compromiso de parámetros, ya un estadio avanzado, se realiza histerectomía subtotal, le dejan a la paciente con el tumor en el cuello. O sea, yo suelo recibir pacientes que fueron manejadas así. Entonces,
Lo que yo quisiera que quede también para el médico, tanto el médico general, tanto el médico de familia o cualquier otra especialidad, es que siempre sean evaluadas, pedir una interconsulta con un ginecólogo, realizar una especuloscopía, hacer un tacto vaginal en paciente con genitorragia. No dejar de pensar de que la paciente pueda ser portadora de cáncer de cuello uterino. Y está también el otro escenario de pacientes que ya tienen el diagnóstico, ya están estadificadas y ya no tienen conducta quirúrgica, pero de igual forma son sometidas a un tratamiento quirúrgico no indicado. La paciente no se beneficia con ese tratamiento, retrasa el tratamiento, pueden aparecer complicaciones después porque los márgenes seguros van a estar comprometidos y retrasa mucho el tratamiento que uno le puede ofrecer, que es la quimio, radioterapia, ¿verdad? Y el otro escenario donde generalmente también el cirujano general tiene partícipe es cuando las complicaciones que aparecen durante el tratamiento sistémico, las fístulas vesicovaginales, las rectovaginales y las colecciones piométricas. Si una paciente viene con una colección, o sea, sospecha de una pelvis peritonitis, porque el útero, que es un útero enfermo, un cuello tumoral, puede infectarse si hay esos escenarios. Entonces, cuando hay esas colecciones, uno lo que recomendaría es drenar, no realizar una histerectomía, porque tampoco, o sea, no tiene indicación de eso. O sea, drenar y hacer cobertura de antibióticos y esperar que la paciente esté en condiciones para que pueda recibir después la quimioradioterapia. Bueno. Y para concluir, yo considero que el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública, por su prevalencia, por su incidencia, por su mortalidad. Afecta a mujeres jóvenes, que algunas en estado de fertilidad todavía, son pilares de familia, son las que trabajan. Entonces, yo creo que deben haber políticas de salud que enfoque mucho a la prevención de este cáncer, porque es un cáncer prevenible. Entonces, necesidad de mayor campaña de prevención. Todo médico especialista en cuyo consultorio o la urgencia aparece una mujer, creo que podemos tener como costumbre ya pedirle su PAP. O sea, tanto viene por otra dolencia, preguntar, ¿te hiciste tu PAP? O pedir o anda a consultar con un ginecólogo para que te puedan pedir o que te puedan evaluar. Porque hacer un diagnóstico precoz beneficia muchísimo a la paciente. Y más el tratamiento quirúrgico por un médico especializado, un gineco-oncólogo, un cirujano-oncólogo. Vuelvo a insistir, evitar ese tratamiento quirúrgico no indicado, ya que no beneficia a la paciente. Y el pilar fundamental para todo tipo de paciente oncológico es el manejo multidisciplinar. Bueno, no sé si va a haber posibilidades para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, el acceso laparoscópico, o sea, la Western Mail laparoscópica o robótica o algún hand assistant. Doctor, yo sé que hay médicos acá, más en la parte privada, que hacen vía laparoscópica, pero hay estudios que del 2016-2018 que relacionan mucho con la recidiva cuando es por la laparoscopía. Creo que mencionaron que a lo mejor por la diseminación del gas de la cavidad abdominal hacían que después aparezcan recaídas en ganglios. Yo no hago vía laparoscópica, yo sí hago vía abdominal, pero sé que hay médicos acá especializados y capacitados que ofrecen la laparoscopía. ¿Y de literatura internacional qué hay de eso? Y que no está proscripta, ya no hacen una recomendación absoluta de la laparoscopía, vuelven otra vez a la vía abdominal. Esos son los últimos estudios. Doctora, antes de iniciar las preguntas, queríamos darle las gracias por su actividad, excelente charla. Por lo menos hizo una recopilación bastante amplia de la patología, que para los residentes de sala 10 pues no están acostumbrados a tratarla, y es bastante importante, y por eso
quisimos hacer esa conexión con el INCAN, y ustedes nos dieron como la idea de esta primera charla, porque hay muchas más, como dijo el doctor Fretes. Esa es la intención. Por lo menos con usted tenemos una próxima, ¿no? Sí. Yo no sé si el doctor Fretes quiere decir algo para entonces iniciar el debate formal. Hay varias personas aquí y bueno, empecemos a hacer las preguntas y los comentarios al respecto. Y sería muy bueno ir tocándolo por partes, o sea, no ir al tratamiento primero. Vamos a hablar de la prevención, de todas esas cosas, y luego para tener una secuencia e ir desarrollando los comentarios en relación a la charla. Doctor Fretes. Hola. Sí. Hola. Sí, Ricardo, puedes hablar. Te oímos. Doctora, ¿Puedo si hablar un puede ratitito? compartir la pantalla. Bueno, lo siguiente, son dos cosas. Uno, quiero saber si el INCAM, como dependencia del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Social, tiene algún programa de prevención a nivel nacional del cáncer de cuello uterino. Uno. Dos, ¿qué posibilidad hay, doctora Cabañas, de que un residente nuestro a nivel intermedio, alguien ya de cirujano formado, de experiencia, como el doctor Rojas, por ejemplo, pueda hacer una pasantía por el INCAM para hacer Werther Mace? Acá en Sala 10 le tenemos a Perrótape por una cuestión, una ley biológica natural, el tipo tiene que irse y necesitamos el recambio. Entonces, pregunto acerca de esa posibilidad. Ahí les vemos. Hola. Están pidiendo muestras. Sí. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bueno, Gracias. en relación a tu primera pregunta, el INCAN, que ahora se divide según el nuevo organigrama en el Hospital Oncológico Nacional, que somos nosotros, y el PRONAC, que es el Programa Nacional del Control del Cáncer. Entonces, el Programa Nacional del Control del Cáncer, el PRONAC, tiene su sección, que es la más grande realmente, de prevención de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Entonces, acá sí se hace screening con PAP, y justamente acá al lado nuestro está la oficina del PRONAC. O sea que sí existe, y justamente los programas que están más desarrollados son el de cáncer de cuello uterino y el de mama, ¿verdad? La doctora Marina Ortega es la que está a cargo de eso. Bueno, y después en relación a lo siguiente, sí, por supuesto. Justamente yo la vez pasada le había comentado al doctor Villalba, que es el director médico, si había un convenio con la UNA, y me había dicho que en algún momento hubo un convenio de que venían los residentes aquí a rotar, pero sinceramente no encuentro al papel, ¿verdad? Y hace tiempo que parece que no vienen. Entonces, yo creo que sí podemos reanudar el convenio y que sea recíproco, si por ahí nuestros residentes también se podrían ir. Y nada, eso, el convenio es solamente listar las condiciones, ¿verdad? Que sería que cumplan el horario del residente de aquí, que entren al cuadro de guardias, el tiempo que van a venir. Y entonces, sin problema, pueden venir acá al área de gineco-onco, donde está la doctora Claudia, está el doctor Pedro Chávez, y está también toda la parte del consultorio de tracto genital inferior, que también le pueden echar un vistazo. Entonces, podemos hacer como un pequeño programa de qué es lo que van a ver acá. Y por supuesto, es elaborar nomás un convenio nuevo, lo cual conviene porque me supongo que ese convenio del que me hablan es de hace más de 10 años y ya los directivos cambiaron. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos elaborar un nuevo convenio y firmamos con los directivos nuevos. Y entonces podemos incluir eso como una rotación, ¿verdad? De los residentes de ustedes, y los residentes, inclusive los nuestros, también podrían ir, porque acá lo que falta un poco es cirugía general. Ellos ven todos casos oncológicos, y justo cuando se iba a habilitar el puesto de cirugía general vino la pandemia, entonces los recursos se fueron para ahí. Pero yo creo que es algo que podemos trabajar, me parece súper interesante.
Bueno, agradecido. Bien. A usted, doctor. Me pidió la palabra. Voy a seguir, aquí pueden poner por el chat los que quieran ir preguntando o hablando para ser un poquito más ordenado y no interrumpir. Me pidió la palabra el doctor Jesús Tatá. El doctor Jesús Tatá es oncólogo, es de Venezuela, está ahora en Costa Rica y bueno, me pidió la palabra para participar, vamos a dársela. Adelante, Jesús. Buenos días, ¿me oyes? Sí, perfecto. ¿Me estás oyendo? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, ante todo, de verdad, felicitarlos por el esquema que han desarrollado y el intercambio entre instituciones, cosa que me parece muy importante, sobre todo nosotros apoyarnos en Latinoamérica, que muchas veces levantamos la vista de Río Grande hacia arriba y nos parece alejado, y se nos olvida que de Río Grande hacia abajo somos más potencia que de Río Grande hacia arriba, y tenemos muchísimos valores acá y muchísimos buenos equipos médicos. En relación a eso quería hacer dos comentarios. Una cosa, más o menos hace unos 10, 15 años, como le dijo la doctora, yo soy venezolano, cuando en Venezuela empezaron a deteriorarse las condiciones, yo tuve oportunidad de dictar una conferencia que se llamó El cáncer de cuello uterino en situación de crisis. Y llegamos a una conclusión muy importante, que la doctora hizo al final unas recomendaciones. El tratamiento quirúrgico definitivamente por la necesidad de tratar al paciente joven y no tener disponibilidad de los adyuvantes, sea en estos casos quimio, cuando ya en esa época no se trabajaba mucho con el platino, que era más para cuello, para ovario, pero bueno, ahorita pues ya hay otros esquemas, pero sí se hacía la radioterapia, e incluso se hacía la radioterapia radical, pero nosotros no disponíamos de esa radioterapia. Entonces tuvimos que extender la utilización de la histerectomía radical a estadios 2B, e incluso forzábamos la utilización en pacientes obesos o con algunos factores de riesgo. Pero yo tuve la osadía de seguir a esos pacientes que en esas circunstancias se operaron. Y no encontramos diferencias estadísticas entre a los pacientes que se le hizo a posteriori con las nuevas clasificaciones, la combinación de radio y cirugía, o la diferencia del estadio 2B, que iba en pacientes sin factores de riesgo, pacientes delgados y relativamente jóvenes, que iban a cirugía y los que iban a tratamiento radial. De manera que, aunque la FIGO en el 18 nos hizo una nueva guía, yo vuelvo a insistir en lo que en todos estos foros insisto. Las guías son guías, ¿ok? Para nosotros, como bien dice, guiarnos, pero hay que hacer protocolos locales de tratamiento. Cada país, cada situación geográfica en Latinoamérica es diferente y tenemos que tener protocolos de terapéutica. Pero lo más importante, doctora, y en el CAN, se lo digo como una sugerencia, yo no sé si mis canas me permiten hacerle un consejo, pero lo más importante es que esos protocolos le hagamos seguimiento para poder después sacar los resultados y nos vamos a dar cuenta de que son impresionantemente buenos. El cáncer de cuello uterino ha ido controlándose y bueno, fíjense que estamos más o menos parejos con mama. Y no es que mama ha aumentado, es que nosotros hemos ido disminuyendo, o sea, el cuello uterino ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo porque los tratamientos han sido mejores y se han comenzado a seguir los pacientes. Eso era una de las cosas que quería decirle. Y la otra muy importante es extenderle mis felicitaciones y de verdad, pues, a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias. Sí, doctora, tienen la palabra. Gracias, Jesús, por la participación. ¿Tienen algún comentario al respecto o iniciamos? Vamos a ver quién más tiene algún tipo de pregunta, o si no, yo hago algún comentario. Y, o sea, el doctor dijo hablando de los protocolos, ¿verdad? Actualmente estamos con el proyecto de trabajar y hacer un protocolo a nivel acá del hospital, y porque es una realidad que no es desconocida, que nosotros no contamos, por ejemplo, con el equipo de radioterapia. Las pacientes vienen con estadio avanzado, entonces ver
qué tipo de tratamiento, qué tipo de esquema le podemos ofrecer a ellas. Y a nosotros actualmente ahora no hacemos, o sea, nos pedimos neoadyuvancia. Como mencionó el doctor, hay estudios de hace 10, 15 años que inclusive que en el instituto donde yo estoy, en el IPS o acá, que se hacía quimioterapia neoadyuvante y luego se hacía la cirugía. No cuento nomás ahora con los datos de esas pacientes con seguimiento, pero nosotros habíamos protocolizado en el IPS, por ejemplo, las pacientes con estadio 1B3, 2B, quimio radio concurrente, que tenemos pacientes con muy buena respuesta, están en controles, ya varios años libre de enfermedad, que es a lo mejor una ventaja de esa realidad del Seguro Social, que ellas sí pueden contar con la radioterapia, cosa que acá en el INCAN lastimosamente no tenemos. Tendríamos que trabajar, sentarnos a hablar acá con los oncólogos clínicos, con los radioterapeutas y trabajar en ese protocolo acá en el hospital. Sí, el protocolo CITICAN también. Sí, que se trabajó desde el año pasado. Sí, hay el City Cancer Challenge, bueno, discúlpame, hola doctor Jesús, que se hizo acá para Asunción, trabajando con el ministerio, y durante el año pasado se hicieron 2 protocolos grandes, justamente de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. El tema es que lastimosamente cuando se estaba por ya oficializar y esos últimos papeleos que es pura burocracia, vino el tema de la pandemia como siempre. Entonces quedó como en offside, pero era parte de ese programa y estaba muy bien tener una guía nacional que no existía. Entonces, por eso decidimos justamente con la doctora Claudia sacar datos de ahí, porque ella estuvo en ese grupo de cáncer de cuello, y hacer un protocolo para el instituto, para nosotros mismos, y entonces manejar estas opciones que ella dice. Y nosotros, si bien tenemos un servicio de oncología radiante, tenemos serios problemas con el equipo en sí. Ahora mismo hay un equipo funcionante que está averiado, se está instalando el segundo acelerador lineal de todo el país, porque acá vienen pacientes de todo el país, entonces están como un poco sobrecargados y lastimosamente no podemos contar con ellos 100%, ¿verdad? Entonces a eso se refería la doctora. Ojalá que están planes de arreglarse, ¿verdad? Supongo que habrán visto en las redes sociales las quejas, pero bueno, es una lucha y estamos tratando de que eso mejore, pero sí que mientras tanto sabemos que algo tenemos que hacer con estas pacientes que están esperando la radioterapia. Bien. Cuando la doctora empezó su charla, lo primero que dijo era la edad de la mayoría, del diagnóstico de la mayoría de estos pacientes, que está entre 35 y 50 años, y además que no solo que sabemos que está en los primeros lugares, y en casi todos los países está, pero como dice Jesús, hay un balance con el cáncer de mama. Pero lo más triste es que el momento de la estadificación de ello, ya que tengo que silenciar a los chicos que no se dan cuenta que se prende el micrófono. Uno de los problemas es que el momento del diagnóstico es en las fases tardías de la enfermedad y lamentablemente pues ahí el tratamiento quirúrgico tiene una menor expectativa, además que debemos valernos también de la parte de la radio y quimioterapia, que sabemos que es un problema en el país. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, uno es, les quería preguntar básicamente, ¿quién es el que se encarga de hacer la citología en el país? Porque a diferencia de otros lugares, por ejemplo, particularmente en Venezuela, el cirujano hacía la citología, el ginecólogo hace su citología en el consultorio. Porque es tan fácil hacer una citología, ¿verdad? Los residentes de nuestro hospital hacían la citología ellos mismos, porque era una norma para nosotros que las pacientes que se van a operar tengan su citología, ¿verdad? Eso creo que benefició muchísimo la disminución o por lo menos que se pusiera más el cáncer de mama, también la cuestión del tócate, ¿no? Pero esto creo que repercutió mucho en detectar más cáncer en estadio precoz.
Y si sabemos sobre todo y nos situamos en cuáles son los factores de riesgo, pues más. Y los factores de riesgo prácticamente son todos, porque ahora ha aumentado el HPV, ha aumentado la promiscuidad, casi todo el mundo fuma. O sea, es medio complicado ese tema. Entonces les quería preguntar, ¿cómo es que se maneja eso? Y después le voy a hacer otra preguntita que tengo en relación al tratamiento, pero vamos a basarnos en esto ahora. En algunos centros, en algunos hospitales donde tienen un consultorio de tracto genital inferior, el TGI, generalmente es el médico que toma la muestra y hace la colposcopía, pero las láminas se llevan a una citotecnóloga, es la que luego hace el informe. Se van a anatomía patológica, y en anatomía patológica tenemos el área de citología, donde tenemos nuestros citotécnicos. Los citotécnicos hacen el screening de todos los PAPs que entran. Entonces, ellos pues seleccionan, hacen como 2 pilas, los positivos, los negativos, y eso después revisa el patólogo, que es el que finalmente firma ese informe, ¿verdad? Entonces, pasa por ese proceso. Claro, pero sí es cierto también que... Yo me refería a quién toma la muestra. La muestra toma en los hospitales donde hay consultorio de TGI es el médico. En los puestos de salud, en el interior, generalmente es una obstetra o una licenciada que solamente toma la muestra de citología, no hace una evaluación colposcópica. Tuvimos casos que el paciente, por ejemplo, trae en su PAP fondo inflamatorio, extendido inflamatorio, que la obstetra le tomó a ciega o le tomó sin evaluar, y ya era un tumor macroscópico o ya en un estadio avanzado. Ahí por eso es que insisto a veces que en la campaña de prevención, de capacitación, porque en el interior generalmente no es el médico el que le evalúa, a un médico que hizo, que hace colposcopía, es la que evalúa a la paciente. A veces no hay una casa, si es una licenciada o una obstetra. Claro, es que a mí me parece que es sumamente fácil colocar un espéculo y tomar una muestra. O sea, en una consulta normal de un cirujano, de un oncólogo principalmente, de un obstetra principalmente, ¿verdad? Pero a nivel de hospitales, como la sobrecarga de trabajo es mucho mayor, en una consulta de cirugía, ¿verdad? Debería haber que hay que tener unas láminas, la espátula, los espéculos y una laca para fijar, un fijador. Más nada, o sea, no se necesita más nada y mandársela al patólogo, por supuesto. ¿Qué pasa? Que el patólogo, una vez que ya esa opción esté positiva, que encuentren algo, se lo va a mandar al ginecólogo o le dice al cirujano para que el cirujano lo remita a ustedes. Pero deberíamos buscar la manera, ¿verdad? Los residentes en cirugía general deberían estar capacitados para eso, por una tontería. O sea, ustedes lo saben, para nosotros que lo hacíamos, es que era obligatorio. ¿Ven? No sé, yo pregunté y entendí que es que no se podía hacer, porque es que nada más lo toman, no sé si es así, nada más, tú me estás aclarando que hay médicos que lo hacen, pero generalmente, o sea, a mí me pareció muy notorio que me dijeran que era un especialista el que lo tomaba, un técnico que era el que hacía la citología. Yo me aterré. O sea, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no un médico me va a hacer a mí la citología, por ejemplo? Entonces... Doctora, bueno. yo me conformaría que en toda consulta, ya que nosotros no disponemos para la toma de citología, por lo menos pedir que la paciente salga con su pedido de PAP y colposcopía. Que a veces la mujer a muchas mujeres si no le insisten, no se le solicita, no quieren hacer. Tenemos pacientes que no se hacen, la última vez hace 5 años, claro. Nunca se hicieron. Entonces, que de acá también nazca eso de que todos los médicos de familia, cirujano general, todos tengamos la potestad y el gesto de hacer ese pedido de PAP y colposcopía. Que toda mujer salga al consultorio con ese pedido. Claro, no, bueno, evidentemente, pero ¿cómo están las citas en los lugares de tracto genital inferior en público para poder hacer esta pandemia, doctora? ¿Ah? Esta pandemia. No, vamos a salirnos de la pandemia, vamos a pensar que antes de la pandemia me imagino que
las citas estaban largas, ¿no? Sí. Porque si está tan centralizado el hacer el estudio, puede ser medio complicado. Bueno, pero nada, Sí, vamos a ver qué mejoró podemos mucho. hacer. Se está descentralizando más. Por ejemplo, en el departamento de Cordillera, ahí se hace el test de HPV, por ejemplo, a las pacientes también, que veo que son campañas del PRONAP, que hacen, que el departamento de Cordillera cuenta, por ejemplo, con el test de HPV. El Hospital de Trinidad tiene también test de HPV para las pacientes en el público. Y creo que se está descentralizando. Ya no es más como antes, pero falta todavía. Hay mucha campaña todavía por hacer. Está bien. Doctora Perfecto. Ingrid, ¿podría hablar? Sí, sí, por favor. Quiero hacer una especie de rating. Está acá en el chat escuchando, participando nuestro residente de tercer año, la doctora Luz Añasco, Luz Todos García, están. la Cacupeña. Quiero preguntarle, ¿está la Cacupeña? Sí, sí está. Bueno, quiero para evaluar nuestra sala nomás, doctora Ingrid, ¿cuántos casos de cáncer de cuello uterino más o menos pudo, pudo intervenirse en la sala 10 en este tiempo desde que inició su residencia médica, doctora Cacupeña? Hola, jefe. Sí. ¿Cuántos Desde que yo fui a R1, vi 2 cánceres de cuello uterino y pude entrar a 1. Pero sé que hubo más casos en la sala, 5 aproximadamente. Y ahora quiero preguntarle a un residente del INCAM, que seguramente estará participando, un residente ya de tercer año, si puede determinar el número de casos que asistió a cánceres de cuello uterino para poder quitar una conclusión nomás de necesidad. Magda Medina. Carlos Rotela también, ¿o no? Sí, estaba la doctora Rotela, la doctora Medina. Ya Magda se activó con el audio. Ellas son residentes de tercer año. ¿Y están en el chat o ya se fueron? Están. ¿Pueden contestar la pregunta? La pregunta es, ¿el diagnóstico del cáncer o No, la pregunta es, quiero saber si puede determinar el número de casos de cáncer de cuello uterino que ya asistió en sus 3 años de formación, o sea, hasta la fecha. O el número ha sido lo suficientemente importante como para que no recuerde el número de casos del cual el residente de tercer año participó. Número exacto no tengo, pero son bastantes. Cirugías con la doctora desde que ella estuvo en el Instituto del Cáncer, con la doctora Fernández incluso ya tuvimos bastante. Y desde que soy R1 ahora Esa mismo pregunta, muchísimo. Sí, y de R1... Esa pregunta... de R1 con el doctor Cáceres, con bastantes médicos también, bastantes casos. Yo le pondría más de 20, yo creo que mucho más. Más de 20 al año, Magda. Probablemente 20. Esta pregunta porque considero El doctor lo que tiene. con necesidad que un jefe de sala pueda, es cuestión de que yo coordine con uno de los jefes ahí del Instituto del Cáncer y ir a asistir a una sesión de cirugías de cáncer de cuello y con la experiencia de un cirujano antiguo, porque no siempre vamos a poder hacer el intercambio. Muchas veces hay ciertos bemoles que impiden darle continuidad, así que creo que es muy importante que nuestros residentes roten por Instituto del Cáncer para llenar ese vacío y además de eso que algún jefe nuestro vaya también por ahí. Y por decirte que en los últimos meses, la doctora Fernández se estaban operando 2 Wertheim por semana aproximadamente, y ella tiene un día de cirugía. De quirófano. Un día de quirófano que nos peleamos. Ese es. Sí, ahí, doctor, gracias Magda.
el doctor Vega, Vladimir Vega, que es el jefe de cirugía, está conectado también y entonces podemos pedirle a él su opinión. Igual, claro, doctor Fretes, ya están más que bienvenidos. Es hacer el convenio y nos organizamos. Quiero darle la palabra al doctor Vega. No lo veo Hola. allá. ¿Qué tal? Estaba nomás acá con un casito. Estuve escuchando en parte la conferencia, muy linda. Gracias, doctor. Gracias, jefe. ¿En qué le puedo contestar algunas cosas? Sí, el doctor Fretes quería saber si podemos hacer ese intercambio para que vengan los cirujanos de sala 10 a ver la patología hasta de cáncer de cuello uterino, las cirugías grandes que se hacen, las Wertheim. Y entonces yo le había dicho que sí, que tenemos que renovar nuestro convenio y que con mucho gusto. Y estoy segura que vos vas a estar de acuerdo también. Claro, completamente de acuerdo, profesor Fretes. Me conoce y sabemos que sin problema estamos abiertos para que todos ellos puedan tener la idea de cómo es la cirugía oncológica y que en algún momento en paso de su vida quirúrgica van a tener que enfrentarse a ello, ¿verdad? Y por eso es demasiado importante que estamos totalmente abiertos a cuando quieran pasar por el servicio. Y acá con la doctora Claudia, que tiene montones de cirugía de eso, van a aprender por lo menos lo básico siempre. Sin problema, profesor Isaías Fretes. Le esperamos con todo gusto a todos los que quieran pasar por acá. Muchas gracias. Igualmente por la sala 10, donde tenemos una riqueza de patologías polivalentes. Va a ser un gusto recibirlos. En la sala tenemos, como ya se dan cuenta, como riqueza una intensa actividad científica. Encantado, profesor Fretes. Así como siempre, lo suelo escuchar, aprendemos mucho y estamos para interactuar siempre. Gracias. Las órdenes. Bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario, algo que decir? Si nadie tiene, yo voy a hacer una preguntita. Otra de las cosas que me ha llamado la atención aquí. Cuando los he oído hablar en algunos lugares, tanto en público como privado, de histerectomías, ¿verdad? Histerectomía por patología benigna. Me voy a mudar de patología. Muy frecuentemente veo, e incluso en pacientes con ciertos antecedentes, tienen histerectomía total. Si de paso tenemos un problema de diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino y sabemos que la incidencia está aumentando por todas las cosas que habló la doctora y que se han comentado, ¿por qué hacer histerectomía subtotal? Quisiera que me comentaran ustedes eso. ¿No es preferible? Bueno, igual con una histerectomía total hay que hacer citología de cúpula, ¿no? Pero es más frecuente, si nosotros podemos hacer histerectomía total, ¿verdad? Por patología, por miomatosis uterina o por lo que fuese, no es preferible una total y por lo menos el cáncer de cuello uterino te lo quitas de encima en las pacientes que tengan indicación, por supuesto. No es que vamos a estar haciendo histerectomías profilácticas, me refiero a los que tuvieron una indicación de hacer una histerectomía. ¿Por qué no hacer una histerectomía total en lugar de una subtotal? Eso lo pregunto, sí, pero eso lo pregunto aquí. Primero, Jesús, antes de darte la palabra, discúlpame, a ver si me dicen el por qué, porque es común aquí. No sé si donde tú estás en Costa Rica también, pero le pido, me gustaría que me hablaran los de Paraguay y después te doy la palabra a ti, ¿te parece? Seguro. La doctora, los del INCAN. Uy, como que parece que se desconectaron, ¿sabes?
Se me desconectaron las del INCAN, eso fue lo que pasó. Pero no sé Por si hay discreto alguien... nomás hace la subtotal. Total está indicado. necesito que uno del INCAN me contesten en este momento, a ver. La subtotal no está indicado, pero la total es la que está indicada por dificultades en el acto quirúrgico, nomás lo que muchas veces se hace la subtotal, porque dificultades en el acto quirúrgico o del cirujano. Pero yo oí otra cosa, por eso lo pregunto. He visto pacientes que, bueno, apoyan en el hecho de que como era una paciente joven por la parte sexual y tal y qué sé yo, pero, o sea, no sé hasta qué punto, por eso quiero que me lo digan los que operan, los ginecólogos, pues, quisiera, o los oncólogos. Por eso es que quiero ver cuál es la opinión al respecto, pero se desconectó, no sé si, aquí el teléfono de la doctora Claudia Fernández está ahí, y no sé si alguien del INCAN, si no, bueno, nada. Jesús, coméntame tú si puedes, por favor, ¿qué opinas de eso? Sí, es que hay que diferenciar una cosa muy importante, Ingrid. Las histerectomías subtotales, en todo caso la traqueotomía, o sea, la resección del cuello uterino, preservando el cuerpo uterino, son vías transvaginales y se utilizan solo para indicaciones muy precisas. Por lo menos en la experiencia que yo tengo adquirida en Venezuela, en Argentina, cuando estuve ¿cómo se llama? En otros oncológicos, en Estados Unidos, y acá en Costa Rica, definitivamente la histerectomía subtotal es solo para carcinomas in situ, en personas jóvenes que quieren preservar Pero yo digo al revés, es los pacientes que le dejan el cuello, no a los que le dejas el útero y hace traqueotomía, a los que le deja el cuello. Sí, no hay indicaciones de dejar el cuello en una patología maligna de cuello uterino. No. Me refiero, mira lo que he visto. Pacientes que le hicieron histerectomía subtotal por miomatosis uterina y le dejaron el cuello. Lo que he oído es que es porque la actividad sexual, para que no tengan tanto problema y tal y qué sé yo. Pero ¿qué opinan? Sobre todo en el medio donde estamos, que estamos discutiendo que la paciente no se hace citología, que hay miles de problemas, o sea... Sí, ahorita hay una gran tendencia a tratar las miomatosis uterinas vía laparoscópica y hacer resecciones parciales de útero, incluso preservando la capacidad de concepción. Pero esa opción de dejar el cuello uterino por factores sexuales, de inervación, de sensibilidad, solamente estaría afectado cuando hacemos cirugías radicales y hacemos lesiones de nervios sensitivos en el vaciamiento. De otra forma, no hay indicación. De hecho, es preservar o es mantener una posibilidad de que aparezca un carcinoma de cuello uterino en un útero que ya no tiene ninguna razón de ser, en un cuello uterino que ya no tiene ninguna razón de ser. De manera que si usted está haciendo una indicación de una histerectomía simple, ¿okay?, por una miomatosis o por una patología benigna, pues hágala completa, no preserve el cuello. No hay ninguna indicación, ni siquiera para seguimiento. Es más, la realización del Papa Nicolau, de la cúpula vaginal, es muchísimo más sencillo, porque es un hisopado de cúpula que se haría después en los pacientes que no tienen el cuello uterino. Y si es por sensibilidad, no tiene nada que ver la sensibilidad en los aspectos sexuales con el cuello uterino. Okay. ¿Alguien más quiere opinar? Buenas tardes. ¿Sí? Yo soy el doctor Oscar Centurión, soy ginecólogo. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Soy ginecólogo, oncólogo, tuve cierta participación en la formación de la doctora Claudia en cuanto a la parte quirúrgica, digamos. Soy ex médico del Instituto del Cáncer también. Y con respecto a la pregunta que usted hizo, doctora, en realidad no hay hoy día una indicación de por qué hacer una histerectomía subtotal, es decir, conservando el cuello del útero. Anteriormente, cuando yo era residente, me acuerdo que mis maestros, mis
profesores me decían, sí, es muy importante conservar el cuello del útero por la parte sexual, ¿verdad? Pero en realidad no hay ningún estudio que... Uy, se le fue el audio al doctor. Que tenga un valor realmente el hecho de dejar el cuello del útero. O sea, no es directamente una contraindicación, pero en realidad no tiene sentido conservar el cuello del útero, digamos. Total. No, estoy de acuerdo con usted. La pregunta la hago precisamente porque me llamó la atención que, bueno, vi un par de pacientes aquí en esa situación. Sí, es muy frecuente. Nosotros vemos muy frecuentemente pacientes con inclusive cáncer de cuello uterino y que tienen antecedentes de haberse realizado unos años previos, digamos, histerectomía subtotal. Y bueno, después nos encontramos con el cáncer del muñón del cérvix, ¿verdad? Vemos y con bastante frecuencia. Ok. Oye, la doctora están intentando conectarse, la doctora María Luisa y la doctora Claudia, y no pueden. Bueno, no las podemos tener nuevamente, parece. Déjeme contestarle. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Los residentes del INCAN o los de sala 10, si tienen algo que decir. Sí, la doctora Fanny Paiva. Puede hablar. Buenas tardes. ¿Sí? Yo soy la doctora Fanny Paiva, soy residente de la doctora Fernández, de gineco-oncología del Hospital Central de IPS. Sí. Y con respecto a tu pregunta, doctora, en realidad vos sabés que en los libros de ginecología está descrito la histerectomía subtotal en patologías benignas y se hace bastante. Nosotros, así como dijo el jefe, el doctor Oscar, que recién estuvo comentando también, vemos casos así de pacientes post-histerectomía subtotal después que acuden así con diagnóstico oncológico de cuello, ¿verdad? Pero sí se hace, bastante se hace. Sobre todo en patologías obstétricas, o sea, en situaciones obstétricas, casi todos realizan histerectomía subtotal. Infelizmente, ¿verdad? Claro, pero en esa patología se justifica quizás porque es una emergencia, me estás hablando, ¿verdad? Ahí se justifica, ¿verdad? Y en esos pacientes obstétricos es horrible hacer una histerectomía. A mí me ha tocado en algún momento de un síndrome de HELP, de una cosa, de un postoperatorio cuando los pacientes... Atonía uterina, perdón. Sí. En Venezuela, nosotros, la mayoría de los cirujanos hacíamos histerectomía muy frecuentemente. De hecho, Jesús, te puedo preguntar ahorita, cuando estabas en el algodonal, ¿cuántas histerectomías podía hacer un residente al año? Ya se pudo conectar la doctora, aparentemente. Jesús, ¿puedes decir cuántas histerectomías hacían en el año un residente? Sí, el promedio que hacían, sobre todo los del segundo y tercer año, que eran ya los que hacían los residentes, era alrededor de 12 por año, cada uno. Sí. Y contemos que teníamos unos 4 o 6 residentes por año. Sí. Era bastante. Histerectomía simple, ¿no? Por patologías benignas. Sí, otra cosa importante que quería resaltar es que para los chicos que están en formación, nosotros los muchachos que aún estamos en formación, es importante que cuando tengamos la oportunidad de ver las dos, o videos o cualquier cosa que sea imagen, nos demos cuenta la complicación, lo complicado que es hacer y lo difícil que es controlar sangramiento en hacer una histerectomía subtotal preservando el cuello uterino. Y la razón es simple, la irrigación viene a través de las uterinas que van paralelos subiendo a través del cuello uterino. Y si tú vas a preservar eso, pues ya en el momento que hace la sección del cuello, ya la arteria uterina se ha bifurcado en 4 o 5 ramas. Y eso es una situación desde el punto de vista técnico muy complicada. Entonces es mucho más fácil hacer la ligadura de las arterias uterinas y irse a abrir la cúpula y sacar, pues hacer la histerectomía total. Y más, si ya llegaron allí con una patología benigna, pues ya es más complicado seccionar el cuello. Claro. En las emergencias obstétricas, como decía la doctora Paiva, sí.
Y como bien dijiste tú, Ingrid, eso es otra cosa, eso es otro mundo. Eso es un magma allí, uno a veces no sabe, ahí vienen las complicaciones de ligaduras de uréter, vienen las complicaciones de secciones de vejiga, es muy complicado. Eso es y ahí sí tiene que meterse el más canoso, el cabeza plateada, a hacer ese tipo de actividades. Total. Doctora, que se pudieron conectar, estamos hablando de la incidencia de histerectomías subtotales con que nos encontramos aquí en Paraguay. Y si nos ponemos a pensar en el problema anterior, que la poca realización del Papa Nicolau, pues, o sea, más bien no deberíamos aprovechar cuando el paciente tiene una indicación de histerectomía, por lo menos para hacer una histerectomía total, aun cuando sabemos que la paciente debe hacerse su PAP hasta de la cúpula, ¿no? Eso estamos claros. Pero ¿qué opinan ustedes? Habló el doctor Oscar, que es un ginecólogo, oncólogo retirado, entendí, ¿no? Del INCAN, dio su opinión de lo frecuente que es también. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Y cuál es la recomendación, pues? Está apagada la... No sé si... Ajá. Doctora, ¿están hablando de la histerectomía subtotal? Sí, o sea, por causa benigna. Nosotros estamos a favor de la histerectomía total siempre que haya la oportunidad. Ok. No, sí, evidentemente. Doctora, nosotros el problema acá, nosotros tenemos muchos falsos negativos en las pruebas de citología vaginal. Entonces, nuestro país, yo creo que no se puede dar la opción de hacer una... Estamos teniendo problemas con la conexión de ellas. Mientras ellas vuelven a su conexión, ahí está, bueno, por orden tengo a la doctora Fanny Paiva y después creo que Francisco es el doctor Perrota el que está. Entonces puede hablar la doctora Paiva y después le damos la palabra al doctor Perrota. Nos volvimos a reconectar. Ok. Estamos a favor de la histerectomía total, doctora. Repitiendo otra vez, nosotros tenemos muchos falsos negativos en los informes de citología. A veces la paciente con un fondo inflamatorio consideran que es negativo, no es negativo. Entonces, yo creo que en Paraguay no nos podemos dar la opción de dejar el cuello uterino hasta que tengamos métodos diagnósticos, por ejemplo, con la citología base líquida, cosa que no tenemos acá. Nosotros hacemos acá con el HE. Entonces, yo soy partidaria en patologías benignas hacer la histerectomía total. Yo sé que en el evento obstétrico algunos recomiendan hacer la histerectomía total, subtotal durante de esa cirugía, porque la cirugía obstétrica sangra mucho, hay posibilidades de ligadura, dijo el doctor, pero también depende mucho de la habilidad quirúrgica. Yo hasta ahora siempre trato de hacer la histerectomía total igual en el evento quirúrgico. A veces las mujeres no se realizan su PAP ni durante ni antes después de su gestación. Entonces, no dar esa posibilidad. O sea, es una recomendación personal. No sé si... Perfecto. La doctora Paiva, ¿quería hablar? Ah, no la he oído, sino el doctor Perrota. Doctor Francisco, tiene la palabra. No sé, levantaron la mano y ahora no. Ah, allá está. Sí, buenos días. En primer lugar, gracias por la participación. Felicitar a la doctora Claudia por su presentación y el esfuerzo que están haciendo. Y quería puntualizar tres cositas. En primer lugar,
el cáncer en el Paraguay no es una prioridad para las autoridades. El estado actual de la patología avanzada en todos los campos es notorio. En nuestra misma facultad, el Hospital de Clínicas, la oncología tampoco es una prioridad. Nosotros deberíamos tener mucho más casos oncológicos, pero tenemos muy poca disponibilidad quirúrgica. No es prioridad. En tercer lugar, hay 3 escuelas de formación en el Paraguay: el Instituto del Cáncer, el Hospital de IPS, el Servicio de Ginecología, y la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas. Y es un despropósito, fraternalmente digo, que alguien pretenda formarse en cáncer ginecológico, en la cirugía más importante del cáncer ginecológico, que es la histerectomía radical tipo 3 o C2, yendo 1 o 2 veces por semana. Es una afrenta a quienes muchos han dado en su formación, comenzando con el profesor Riveros, el doctor Miguel Aguilar y muchos otros que han hecho una formación continua en ginecología, en cirugía general, luego ginecología y en ginecología oncológica. La ginecología oncológica es una especialidad y yo reivindico por todos los que han contribuido en nuestra formación. En la Facultad de Medicina, si tuviéramos mayor coordinación del trabajo, el CMI sería un buen centro, y me consta que hay importantes cirujanos que realizan esta cirugía, pero con un volumen muy bajo, digamos. Finalmente, la trágica situación del cáncer en el Paraguay, en especial el cáncer de la mujer, debe proscribir la histerectomía subtotal. Es un crimen dejar el cuello uterino en una paciente joven y en nuestro país donde, como dije la doctora Claudia, hay cerca del 40% de errores en la toma del Papa Nicolau. El Papa Nicolau en el Paraguay ha sido un fracaso. No supera el 15% de la población. Y también no hay campaña de vacunación. Esto vamos a reducir drásticamente cuando se aumente la cobertura del estudio de Papa Nicolau, mejoren las técnicas, la citología líquida, etcétera, y se introduzca fuertemente la vacuna contra el HPV. Eso es lo que quería comentar y agradezco por la participación. Doctora Ingrid, ¿puedo hablar? Sí. Por favor, yo quiero aclarar, y sobre todo al doctor Perrota, que nadie habló de formarse en una especialidad. Yo considero, y reitero, y me reafirmo, de que es importante que el residente pueda tener una práctica dentro de este capítulo. Que el residente de tercer año rote por coloproctología no quiere decir que va a ser coloproctólogo, pero creo que es una necesidad que rote dentro de su formación, dentro de este capítulo. Yo no hablé de formación, que es otra cosa totalmente diferente. Cuando el residente termine su formación, ahí verá qué inclinación tiene hacia su especialidad. Quería nomás aclarar eso y aclarar al doctor Perrota. Sí, yo entendí perfectamente lo que quiso decir el doctor Fretes. De hecho, les cuento que durante mi formación de cirujano, nosotros rotamos por el oncológico y rotamos 3 meses por ginecología, 3 meses por mama y 3 meses por vías digestivas. No roto por cabeza y cuello, no roto por otras cosas, ¿verdad? Que son patologías de repente menos frecuentes,
¿verdad? Y que, pero sí por estas tres, porque son los tres servicios que tienen el mayor número de pacientes, o sea, los primeros lugares de cáncer en nuestro país. Pues entonces, como está el cáncer de colon, es uno de los sitios por donde rotábamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, asistíamos, ayudábamos, operaba por supuesto el residente de cirugía oncológica y el jefe de cirugía oncológica, pero nosotros sabíamos, nos tocaba discutir, nos tocaba saber la parte de prevención, y eso es importante. Eso lo hacía el R3, o sea, el R3 prácticamente 3 meses, no, pasábamos 2 meses. El R3 en su formación pasaba 6 meses fuera del hospital y estaba en esa pasantía en extramuro en el otro lugar, ¿verdad? Y así en todos los servicios de cirugía, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajaba antes de venirme de aquí, no pasaba porque teníamos oncólogos en el servicio, pero donde yo estaba había un oncólogo, donde yo hice cirugía, era un hospital mucho más pequeño y había solo un oncólogo, ginecólogo-oncólogo. Yo me formé haciendo mucha cirugía oncológica porque estaba ese doctor del que les hablo, ¿verdad? Pero en el donde trabajaba no pasaba eso. Y me parece importantísimo la pasantía, pero la pasantía para que uno sepa lo que tiene que hacer, para que uno a la hora de que está como cirujano general, ¿verdad? Que muchas veces nos toca ayudar en privado a lo mejor a un cirujano ginecólogo-oncólogo. Oye, bien, primero lo voy a saber ayudar mejor que alguien que no sabe, ¿verdad? Y si vemos a un cirujano general que se está metiendo en camisa de oncera vara, decirle, epa, vale, lo estás haciendo mal, esto no se debe ser así. Esa es nuestra realidad. No para creerse de acuerdo aquí, por favor. Las subespecialidades le tenemos que dar el valor porque son 3 años más de especialización o 4 o 2, lo que sea, y eso pues debe respetarse. Bien. El doctor... Una aclaración, doctora, perdón, cortita. Sí. Quiero comentar que hasta el 2001 el Instituto Nacional del Cáncer era una unidad académica dependiente de la Facultad de Medicina. Luego eso se suspendió porque hubo cambios y se prefirió ir hacia la Universidad Facultad de Caguazú. Los niveles fueron muy bajados de conciliación. En segundo lugar, desde 1997, los residentes de Sala Cuarta y Sala 10 rotaban 2 a 3 meses en el hospital y tenían las mismas obligaciones que los residentes del Instituto del Cáncer. Yo en todo ese periodo era el tutor de ellos y así han rotado el doctor Bergonzi, la profesora Bordó. Yo también fui. Bueno, había una rotación importante y el aporte de los colegas que iban con una formación ya de 2 o 3 años de cirugía era muy buena para nuestros residentes, para nuestros pacientes, y también ellos recibían un feedback del conocimiento básico del manejo del paciente oncológico, que sí reconozco que no se ve en el volumen que tiene el Instituto de Cáncer. Es, por supuesto, un intercambio muy importante y ayuda mucho a la formación general o cultura general, y es un estímulo y una motivación para los jóvenes para que vean otras ramas de la cirugía y a ver si se estimula a su formación. Gracias. Así es. Bueno, ¿alguien más con algún comentario? Antes estaba la doctora Paiva que había querido hablar, pero no sé si había pedido la palabra y creo que se desconectó. A ver si hay algunas preguntas aquí. La doctora dice iPhone de Amis. No sé, pregunta la doctora Fernández unas palabras aclarando sobre la neoadyuvancia. Secan y Pronac están en eso. Solo veo lo que dice. Y actualmente, doctora, nosotros no indicamos quimioterapia neoadyuvante en CA de cervix. Lo que sí dije hace rato que
a lo mejor evaluar cada caso de la paciente, si va, por ejemplo, un estadio 1B3, que no va a acudir en la brevedad posible a la evaluación por radioterapia, quimioterapia, o sea, la radioterapia, ver si se puede hacer quimioterapia neoadyuvante, pero actualmente, al menos ni en el IPS y yo acá en el Instituto del Cáncer, no solicito quimioterapia neoadyuvante. O sea, tiene indicaciones quirúrgicas o ya va para quimio-radio. Okay. El doctor Tata está preguntando que qué opina de la realización de la telecolposcopia como método de selección para escalar el tratamiento. Y es un elemento importante. Lastimosamente nomás no contamos acá. Inclusive la histerocolposcopía, yo sé que algunos centros hay médicos que están especializados en eso, pero lastimosamente yo al menos no realizo y conozco poco. Se le fue la señal. Ingrid. Está medio intermitente, sí. Qué lástima, porque quería comentarle a la doctora, si me permites. Pues me dijo que lo hacen. Ahí está. Qué lástima que no la terminé de oír, doctora, pero quería hacerle el comentario porque es una opción la telecolposcopia que se envía a un grupo de especialistas en colposcopia para escalar, porque es preocupante la situación que usted plantea de un altísimo porcentaje de falsos negativos o falsos positivos en los resultados del PAP. Entonces, la colposcopia pudiera ser un método donde usted pudiese eventualmente hacer una selección, pero la tele que está ahorita es muy sencilla, es muy económica y puede hacerse un equipo especialista, sobre todo ginecólogos o gineconcólogos, que sean especialistas en cuello uterino, en ver las colposcopias, y esas fotografías seriadas, que son muy fáciles de hacer, teniendo un aparato muy sencillo, pudiesen eventualmente hacer digamos, un despistaje, un screening de los pacientes, ¿no? Y eso es un sistema bastante bueno. Sí, y hay médicos, pero acá en el hospital nosotros tenemos un equipo que no sé nomás si el doctor tiene la posibilidad de grabar las imágenes, porque para seguimiento de los pacientes también es de mucha ayuda, una gran herramienta. Pero lo recalco, en el interior no se hace, generalmente solamente se hace la toma de citología, no hay con colposcopía, pero yo sé que ahora se está implementando campañas de la parte del programa que trata de acceder a esas zonas e inclusive hacer tratamiento ya de las lesiones precursoras, por ejemplo, electrofulguración o un conolip, que veo que hay campañas que está de a poco, pero están avanzando. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya vamos a tener aquí 2 horas, ¿no? Yo creo que vamos a finalizar. Si no hay ningún otro comentario, pues quiero agradecer a la doctora Claudia, a la doctora María Luisa, a todos los que participaron. Y bueno, volverlos a invitar para las próximas reuniones que tenemos que continuar e incluso, bueno, usted está en el servicio de gineco, pero quizás con hacer también algo con otras especialidades allá en el INCAN, de manera tal de que, bueno, nuestros recientes vayan Ingrid, ampliando. Sí, dime. Dejo un pedido yo acá, ¿verdad? Sería interesante otra patología que yo suelo ver que lo opera con bastante frecuencia ahí en la sala del doctor Perrota, es el tumor retroperitoneal. Entonces yo creo que sería interesante agendar ese tópico para una próxima oportunidad. Ok, bueno, vamos a buscar, ya sea de ahí del INCAN o entre los conocidos, alguien, o el doctor Perrota o un especialista que nos hable del tema, ¿ok? Bueno, doctora, entonces, ¿me da la opción?
Doctora, ¿me da la opción de compartir pantalla otra vez? Sí. Quiero proyectar y de paso agradecer. Ahí está. ¿Se ve, doctora? Está compartiendo, pero aún no, yo por lo menos no la veo. No sé si los demás. Todavía no, pero está tratando. Que salió. Ahora sí. Solo agradecer por la oportunidad y también siempre recordar a los médicos que me ayudaron en mi formación. Yo me considero todavía un médico en formación. Agradecer a mis profesores, uno de ellos fue el doctor Perrota, el doctor Centurión, que sigue trabajando conmigo, y también agradecer a todos los presidentes, tanto del Instituto de Previsión Social como de acá del INCAM. Muchísimas gracias. Hermosa conferencia, doctora. Hermosa conferencia. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y nos vemos en 15 días nuevamente, ¿no? La próxima semana, aunque los invitamos que la próxima semana nos van a hablar de resonancia magnética en tumores de recto. ¿Ok? No día jueves, día martes. Y en 15 días volvemos con la doctora Claudia nuevamente con manejo de masas anexiales, ¿no? Bueno, nos despedimos ahora. Gracias. Bye, bye. Muchísimas gracias, doctora. Estamos en contacto. Sí, seguro. Gracias.